Bendiciones, amado del Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a cada uno de los hermanos que están siguiendo siempre nuestro canal. En esta ocasión quisiera compartir con todos ustedes una breve porción de la palabra del Señor, si usted me permite, por supuesto. Agradecido de corazón a aquellos que siempre nos están acompañando a través de este canal, donde producimos ciertos contenidos que por ahí en algunos casos molesta un poco, en algunos casos produce muchas veces como para temas como para debatir, ¿verdad? Porque sabemos que en el ambiente de la iglesia hay muchas ideas y últimamente es mucho peor todavía las ideas que hay en cuanto a enseñanza, doctrina. Y bueno, yo no vengo a resolver, por supuesto, los dilemas, no vengo a resolver, digamos, de la noche a la mañana todo esto, pero es cuestión de hablar y tener la mente abierta y poder reflexionar la palabra y a ver si llegamos a un consenso, a un acuerdo en algunos puntos, porque en algunos puntos yo sé que vas a estar de acuerdo conmigo, por ahí en algunos puntos vas a diferir conmigo, va a haber discrepancia y justamente de eso se trata. El tema de hoy es discrepancia, digamos, con los de dispensacionalista. Yo vengo de ese ambiente, conozco, no digo que conozco todo, pero conozco en su mayor parte lo que los hermanos dispensacionalistas creen. Y de hecho tengo materiales muy buenos que recomiendo en la escuela bíblica a cada uno de los hermanos que puedan adquirir materiales dispensacionalistas, la cual yo vengo hoy ahora a complicarle un poquito en algunos puntos. Así que en este canal no nos casamos, digamos, a una postura, sino tratamos de ser un poco más amplio, abierto, escuchar las diferentes voces y pesar y llevar a un equilibrio todo a la luz de la palabra, por supuesto. Somos un canal donde también promovemos las diferentes traducciones, que por ahí también a través de las diferentes traducciones se pueda llegar a hacer una comparación y también llegar a un consenso, a un acuerdo, porque hay traducciones por ahí en este texto un poco más rico, más rígido, en otra es un poco más pobre, y con el contexto general nos damos cuenta que por ahí a esta traducción le faltó un poquito más de, digamos, de precisión en cuanto a la traducción, hablando, por supuesto. Discrepancia con el dispensacionalismo. La teoría de la dispensación nos presenta como 7 puntos, si no me equivoco. A ver si alguien me puede recordar un poco. Creo que la etapa de la inocencia es antes del pecado. La conciencia, dice el dispensacionalista, dice, después viene la conciencia, después del pecado, la expulsión, digamos, del Edén. Después viene, creo, el gobierno humano. Después viene el tiempo de la ley. Después viene el tiempo de la gracia. Y después aparece el milenio, exactamente, sí. Así mismo es. De la misma rama dispensacionalista hay hermanos que por ahí simplifica un poco más. Menciona solamente 4. Por ejemplo, la teología oriental, los hermanos libres, la asamblea, digamos, oriental, la mayoría creen que hay 4 dispensaciones. Por ejemplo, en el caso de patriarca, ley, gracia y el milenio, son 4, pero sumándolo todo viene a ser lo mismo, digamos, lo que estuvimos mencionando en el comienzo. ¿Por qué discrepancia con el dispensacionalismo? Como yo vengo ahí, en parte creo, en parte predico y enseño, estoy de acuerdo, pero hay un punto que sinceramente no estoy de acuerdo. Hay un punto donde yo quiero hacer el planteo, un replanteo en este caso, unas preguntas quiero hacer y también a la vez responder un poco, porque tengo una respuesta, por supuesto, porque por eso estoy haciendo este planteo de esta discusión, digamos, al respecto. Como punto número 1, el dispensacional nos divide ya, como ya acabé de mencionar,
esos puntos. Ellos sostienen que en cada tiempo Dios como que varía un poco el procedimiento, pero Dios trabaja con cada remanente tiempo, dispensación, de una manera particular. Estamos de acuerdo. Pero hay un punto donde queremos, digamos, puntualizar un poquito más. El tema de la ley. Ha pasado los años y tuve que hacer también algunos ajustes en la teología que yo creo, la teología que yo manejo porque yo vengo de ahí. En cuanto a la ley, no estoy de acuerdo puntualmente como nos plantea el dispensacionalista. No estoy de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque por ahí es un poco pobre el planteo, porque como de tiempo en tiempo Dios viene trabajando, y cuando llegamos justo a Moisés es cuando se le atribuye toditito. O sea que el dispensacionalista atribuye totalmente a Moisés. Por eso la dispensación en la ley es el icono que representa. En parte estamos de acuerdo, pero quiero explicar mi punto. Cuando dicen ley, automáticamente pareciera ser que da a entender que comienza desde Moisés. Pero eso no es verdad, porque hay antecedente, hay historia, hay registro de la Sagrada Escritura que nos dice otra cosa. Yo puedo sostener tranquilamente hoy con las Escrituras en mano, con las diferentes traducciones y en cualquiera de las traducciones, que la ley no comenzó precisamente, no comenzó con Moisés. En eso no estoy de acuerdo. La ley no comenzó con Moisés, la ley fue antes de Moisés, y ahí está el planteo que quiero hacer. Porque si vamos a la Escritura, por ejemplo, Romanos 5:13, si hacemos validar esta palabra, yo creo que vamos a tener que ajustar en cuanto a la teología dispensacionalista en ese punto. Vamos a tener que ajustar algunas cositas. Romanos capítulo 5, versículo 13, dice claramente, el tema es que la traducción a veces se complica un poco, por eso no nos ayuda mucho a entender ciertas cuestiones, ¿verdad? Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Esto es una palabra clave, yo quiero que consideres, y necesito que puedas subrayar un poquito en tu Biblia. Dice acá, antes de la ley, o sea que cuando decimos ley, desde la perspectiva dispensacionalista, nos referimos puntualmente a Moisés, ¿verdad que sí? A Moisés. Nos referimos puntualmente a Moisés. Pero antes de Moisés o antes de la ley, había pecado en el mundo, dice. Bueno, y ya sabemos que el apóstol Juan dice que pecado es infracción en la ley. Aunque la Reina Valera ha traducido de una manera un poco diferente, pero hay algunas, por ejemplo la 1960 creo que tradujo un poquito diferente, pero en realidad pecado es infracción de la ley. Acá dice claramente que antes de la ley había pecado en el mundo, por supuesto que sí, en el Edén, antes de Moisés pasó eso. Pero dice, porque donde no hay ley no se puede inculpar de pecado, a nadie se le puede culpar si no hay ley. Entonces acá empezamos a pensar un poco, un stop. Paramos, quietecito y pensamos un poco. En Moisés comienza la ley, según la postura dispensacionalista. Nos da a entender eso, no se explica en detalle esa parte. Pero antes de la ley, antes de Moisés, ¿había pecado en el mundo? Sí. ¿Y pecado qué significa? Infracción de la ley. Y dice Pablo, no se puede culpar a estos hombres, a estas personas, si no hay ley. Entonces la pregunta es, ¿por qué se le inculpó de pecador a Adán y Eva si no existía una ley? Esa es la pregunta. Entonces, si vamos a ajustar un poquito la teología, entonces no hay un antes y un durante y un después en realidad. Porque yo también encuentro la gracia en el Antiguo Testamento. En su mayor parte encuentro la gracia operando desde el Edén. Entonces no puedo decir así libremente, decir tiempo de la gracia, tiempo de la ley, porque yo veo
durante la ley también a la gracia operar, y veo también durante la gracia a la ley operar. O sea que durante la ley a la gracia operar y durante la gracia a la ley operando. Entonces no puede haber un antes y un después en este sentido. ¿Por qué? Porque si yo digo que en Moisés comenzó, entonces ¿qué fue lo que pasó en el Edén? ¿Por qué se le culpó de pecador a Adán y Eva si no había una ley que lo acusara? ¿Por qué se dice que transgredieron? ¿Por qué se volvieron transgresor si no hubo ley ahí? Esa es la pregunta. Entonces, en ese punto hay una discrepancia con el dispensacionalista de que no estamos de acuerdo en este sentido. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Romanos 5, versículo 13, usted lo tiene que anotar y lo tiene que leer bien y lo tiene que considerar porque es una palabra inspirada también por el Espíritu, por supuesto que sí. En Gálatas, en el capítulo 3 y el versículo 6 también, quiero mencionar un poquito esto. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Tiene que ver con la gracia, tiene que ver con la fe. Pero usted me va a decir, pero en ese tiempo no había ley. Usted me va a decir eso, en ese tiempo no había ley porque es antes de Moisés. Pero no es así. Operaba la gracia ya en tiempo de Abraham. Incluso antes, se puede comprobar con la Escritura, pero también operaba la ley. ¿Cómo podemos mirar? En Génesis 26:5, por ejemplo, estamos hablando de Abraham, y dice claramente, esto es un video cortito que estamos haciendo para poder pensar y repensar un poco, hacer el replanteo en cuanto a esto. Génesis 26:5 dice, y por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios está hablando a Abraham antes de Moisés. Entonces la pregunta es, ¿antes de Moisés existía la ley? Sí, se puede comprobar en todas las escrituras. Hay cientos de evidencias que es así. De hecho, para comenzar mismo con Adán, ellos se convirtieron en un transgresor. ¿Transgresor de qué? Hasta incluso, y también dice Pablo, por causa de la transgresión de ellos, se añadió algo. Y ya sabemos que es una ley añadida, la ley ceremonial de los sacrificios que comienza después del pecado. Después que transgredieron una ley existente base, ahora se añade una ley más, que es la ley ceremonial, por causa de la transgresión, por causa del pecado. Porque a ellos se les culpó ya de pecador porque transgredieron algo. Entonces no podemos decir de una manera enfática que en Moisés comenzó la ley. No, ¿cuál ley comenzó en Moisés? ¿Cuál proceso? En realidad lo que pasó es esto. Esta ley existente ya antes de Moisés, que ya existía, que rompieron nuestros primeros padres, se transmitía de boca en boca. Y cuando llega Moisés, cuando Dios transmite de una manera directa, y Dios mismo lo escribió a Moisés con su dedo, entonces lo que se manejaba de una manera oral ahora se está escribiendo. Entonces por eso se le familiariza a Moisés con la ley, porque en su momento a él se le entregó en su mano escrita, no ya de una manera oral, no de una manera de boca en boca, sino que lo que estaba pasando ya tenían algo escrito. Eso es lo que pasó durante Moisés. Pero la ley existía antes de Moisés. Acabo de comprobarte. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Existían las leyes. Entonces, decir que en Moisés comienza una dispensación de la ley es medio que nos quedamos medio pobres en nuestra interpretación. Voy a leer un poco acá Romanos capítulo 7, a ver si... Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Porque hay gente que sostiene eso. No, la ley descubre el pecado, que es totalmente el significado, la definición y su función. Tenemos que
analizarlo, tenemos que poner sobre la mesa y hablar. Porque muchos dicen, no, la ley es pecado. No, no, la ley no es pecado, la ley descubre el pecado. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Te das cuenta? Que es como un espejo. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ahora, ¿qué fue lo que le pasó a Eva? Vio el árbol de la ciencia del bien y del mal y era un árbol codiciable para alcanzar. ¿Qué fue lo que pasó con Eva? Codició. Entonces la codicia, y eso tiene que ver con los mandamientos que también tenemos presentes. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Estamos de acuerdo con los hermanos dispensacionalistas? Sí, en gran parte, solo que en un punto hay una discrepancia tremenda donde no compartimos, porque como que la escritura va trazando para otro lado. Es solo para pensar, no quiero que te preocupes, no, tampoco estoy diciendo que estás condenado, si por ahí tienes un pensamiento diferente, una teología diferente a esto, pero yo quisiera solamente que seamos sinceros y abramos debate sobre esto y hablemos de esto. Hacer validar las escrituras en su punto general, en su contexto, y de ahí partir y empezar a edificar esto, lo que estamos edificando, a partir de una premisa, ¿no? Entonces, cuando yo digo en Moisés arrancó la ley, yo sé lo que estoy diciendo, porque antes de Moisés ya hubo ley en el Edén, en tiempo de Noé, en tiempo de Abraham, y todos los patriarcas conocieron la ley. Por supuesto que sí, eso es comprobable con la Sagrada Escritura. Así como la gracia operaba allí, no puedo decir que ahora en Cristo solamente comenzó la gracia. No, 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 la gracia siempre fue. De hecho que se le dio la oportunidad al hombre después de pecar, cuando se asesinó, cuando Dios mismo sacrifica a ese animalito para poder darle vestimenta al primer hombre, en este caso Adán y Eva, fue una gracia, ¿o no? Que Dios proveyó, podemos decir, proveyó de ese animal por gracia, por amor y misericordia, para que el hombre pueda tener, digamos, esa oportunidad de seguir, digamos, conectado con su Creador. Entonces, mis queridos hermanos, decir gracia, tiempo de ley, y no considerar esto me parece que es medio irresponsable, y yo creo que necesitamos considerar estas palabras para poder, digamos, ampliar un poquito más el panorama de nuestro conocimiento. Así que solamente quería traer esta palabra y Dios me la bendiga ricamente. No lo tomes a mal, solamente como un debate y como para pensar, para rumiar un poquito esta palabra y así poder llegar a un buen puerto el día de mañana. Un abrazo y una gran bendición para cada uno de ustedes. Bendiciones.